Simplicidad radical en la tecnología. Escrito por Stephen Smith. Tienen, creo que el mismo apellido del tipo ese que creó Java, ¿no? Uno de los creadores. Como desarrolladores nos encanta la complejidad. Creamos complejidad con SPA, o sea, Simple Page Application. Ya me había olvidado de ese nombre, ¿no? Vue, React, transpilación, Spyling, TypeScript, Babel, se me había olvidado que eso había existido, Webpack, Pure CSS, GraphQL, JSON o JSON. Y en el backend con microservicios, Protobuf, Kafka, Influx o bases de datos no SQL. Podemos meter Cassandra, Mongo, teniendo cosas tan simples y que funcionan tan bien como SQLite, ¿no? Esta complejidad es accidental y no está en el dominio del problema. Nos ralentiza y hace que el desarrollo sea tedioso. Y eso que se le olvidó nombrar un montón de cosas, pero bueno, supongo que las irá nombrando a medida que avanza el artículo. Esta complejidad conduce a dominios superficiales. La simplicidad radical hace que el desarrollo vuelva a ser rápido y placentero. Eso sí, yo hace poco estuve revisando uno de los temas que hace principalmente popular a Go, que es el tema de la concurrencia. Y la verdad es súper simple y súper bonito. Lo hace a uno sentir ganas de programar. Sigamos. Esta complejidad requiere una solución para gestionarla, que suele ser Kubernetes. Kubernetes, no sé si se pronuncia así, pero bueno, vamos a aceptarlo en la Real Academia de la Lengua de mi casa. Y es necesario ejecutar estos elementos, y con muchos microservicios se necesitan muchas máquinas. Esto nos lleva a Amazon. Ya había tardado en aparecer, era uno a los que me refería cuando arriba dije, y eso que faltaron. Esto nos lleva a los servicios en la nube de Amazon, lo cual conlleva su propia complejidad. Ahora necesitamos ingenieros frontend que escriban aplicaciones React, ingenieros backend que escriban Endpoint, REST y GraphQL. Los dos a la vez, ¿no? Porque normalmente tras un servicio Graph hay un montón de endpoints en REST. E ingenieros de operaciones que gestionen Kubernetes, los pods, instancias, todo aquello. Esto conlleva configuraciones de prueba complejas con simulaciones. Es que esto lo traduje automáticamente a español para que todos lo puedan leer. Esto conlleva configuraciones de prueba complejas con simulaciones y bases de datos locales, imágenes de Docker y pipelines de compilación que tardan decenas de minutos en ejecutarse. Uf, no me digan eso, que cuando yo volví al backend en la anterior empresa donde trabajaba, duré como 2-3 días. A ver, yo de por sí soy malo para todo lo que es montar todas estas cosas desde cero, pero a ver, seamos serios. Duré como 2-3 días para poder correr los servicios y todo. Pero bueno, esto conlleva configuraciones de prueba complejas, con simulaciones y bases de datos locales, imágenes de Docker y pipelines de compilación que tardan decenas de minutos en ejecutarse. Más temprano que tarde, el desarrollo se ve limitado por una red de complejidad. Yo diría una extensa red de complejidad innecesaria. En muchos casos, ¿no? Habrá que ver todos los casos, pero pues sí se me hace. Pasamos de algo simple que funcionó a algo enormemente complejo en las últimas décadas. Si ustedes se ponen a evaluar esto, se encuentran con que los desarrolladores dejan de ser en esencia personas que conocen el lenguaje de programación en el cual trabajan, porque el costo de oportunidad es no poder aprender todos estos pipelines que maneja la empresa donde están. O sea, con que sepa las estructuras de control básicas y las estructuras de datos básicas del lenguaje, echa para adelante, porque te toca aprender un montón de otras cosas. No digo que eso sea malo de por sí, ¿no? Pero es como un costo de oportunidad implícito. Entonces, pasamos de algo simple. Entonces, aquí nos pone unas gráficas. En el 2005, la complejidad en el 2005. Claro, nos vamos muy atrás, pero siempre todo hay que evaluarlo dentro del contexto en el que sucedía. Entonces, en el 2005, teníamos autorización, routing, enrutado, modelos, el famoso MVC que popularizó tanto Ruby on Rails y, por ejemplo, Symfony. O el montón de framework que en ese entonces salieron en PHP, los inicios de Django. O recuerdo que yo cuando trabajé en Perl había un framework que se llamaba Catalyst. Eso ya no debe existir. O sea,
desistir existirá, pero digo que ya no deben mantenerlo. Modelo vista controlador y dependencias en el lado del servidor. En el lado del cliente, nada. Porque todo se renderizaba en el lado del servidor y se enviaba al navegador. Y en este artículo, pues por lo que veo es del 2021, ¿no? En el 2021, pre-renderizado, empaquetado de assets o asset packaging, APIs, autorización, enrutado, modelos, controladores, vistas y dependencias. En el lado del servidor, en el lado del cliente, el DOM, el Document Object Model, que está en el navegador con JavaScript, autorización, enrutado, modelos y APIs en el cliente, en el Spanglish que me estoy manejando últimamente, iba a decir en el cliente, APIs en el cliente o APIs en el lado cliente, controladores, vistas y dependencias. Si ustedes se ponen a pensar en algo, hay una sola cosa que ha funcionado estable en todo este tiempo, que es el CSS y el HTML. Uno se abre una página que no tuviera ningún tipo de JavaScript compilado raro, sino JavaScript puro de repente, pero el HTML y el CSS, si es una página del 2001, 2002, funciona, la abre uno a día de hoy y funciona. Eso me hace pensar que la retrocompatibilidad que manejan los navegadores es brutal. Y me hace pensar que los navegadores son una cosa bastante compleja de mantener, ¿no? Bastante compleja. Bueno, las aplicaciones web se volvieron tremendamente complejas a lo largo de los años. Lleva mucho tiempo hacer algo tan sencillo como añadir un campo a un formulario. Por ejemplo, un campo de cumpleaños a un perfil. ¿En serio no puede tardar tanto?, se pregunta el autor. A menudo sí, lo que debería llevar unos minutos lleva horas. Y es verdad, o sea, en su momento, por allá tipo 2008, 2010, asumamos las precariedades o no, según uno las vea, pues era simplemente añadir un campo en la vista, por ejemplo, si uno tenía un modelo vista controlador. O cuando mucho, ya cuando apareció jQuery, tampoco era tan diferente. Era súper simple. Ahora, tú, por ejemplo, te encuentras con cosas como el Design Center o el Design System en el front. Entonces tienes que pasar un montón de permisos si quieres modificar un botón o añadirlo. Tienen que los estilos adaptarse, etcétera. Que yo todo eso lo puedo entender, ¿no? Por todo el diseño de UI que hay detrás. Pero no sé si sea realmente necesario que sea tan complejo para simplemente agregar un botón o cambiar el texto de un botón. Supongo que en todos lados no debe ser así, ¿no? Pero en algunos lados he visto que es así. Lo que debería llevar unos minutos lleva horas. Y entonces todo se rompe y te pasas el día entero reconstruyendo el castillo de naipes, dice él, ¿no? Equilibrando delicadamente cada servicio y cada versión de cada framework y herramienta uno tras otro. Y dígame cuando se rompe el packaging, ¿no? El infierno. Pero eso sí, para ser justos, sucedía desde que existen los sistemas de empaquetado y versionado. Por ejemplo, cuando yo empecé a usar Ruby on Rails, lo empecé a usar en conjunto con Heroku, que es como el predecesor de Amazon, de la nube en Amazon y todo esto, del cloud. O al menos que yo sepa, uno de los predecesores. La verdad, Heroku era súper simple, pero como estaba muy atado en ese entonces se recomendaba usar mucho con Ruby on Rails. Entonces yo aprendí en ese entonces Ruby on Rails, digamos lo elemental, que tampoco era difícil, pero cuando tú entrabas al sistema de paquetes, creo que no era un tema de Ruby on Rails sino de Ruby, el tema cuando se te rompía por un tema de versión, un paquete o algo, era demoníaco, yo me acuerdo muy bien. Y en PHP ni hablar, yo no me acuerdo el nombre, pero en PHP había un servicio de paquetes anterior al que se popularizó, que fue el que vino con Symfony y con Laravel, que era el completo asco. Bueno, es que PHP siempre lo fueron corrigiendo con el tiempo, ¿no? PHP siempre lo fueron... A PHP le hicieron como le hacen a Java o a Java hoy en día, que le iban tratando de agregar cosas y parches para que fuera moderno y la cosa, pero bueno, es lo que es. Entonces, digamos, el resultado de esto es que lo último que hacen los desarrolladores es escribir lógica de negocio. Es más o menos lo que decía hace rato, que el desarrollador tarda mucho en ser realmente productivo, para ser honestos. Y no digamos ya si además el codebase o el código o los estándares que tiene la empresa son muy Java style y programación orientada a objetos llevada al extremo, cumpliendo con Solid, con todos los patrones de diseño habidos y por haber. Entonces tú te encuentras que
voy a ser simplista, pero para que se entienda, que para agregar una suma, una función de suma, o modificar una operación aritmética en el código, tienes que pasar por 30 abstracciones, ¿no? Y si no fuera por editores como los de JetBrains, que son muy buenos llevándote a las definiciones o donde se usa cierta variable o cierta función o clase, pues sería bastante fastidioso. Si ya de por sí es fastidioso, al menos para mí me lo parece, no me imagino sin editores de ese estilo. Si observas qué estás haciendo y cuentas las líneas, la menor cantidad de tiempo se dedica a escribir lógica de negocio real. Los if en tu código, las estructuras de control. Pero hay mucha serialización de bases de datos SQL a objetos, a JSON por cable. Yo no sé cómo estaría esto en inglés acá, pero suena raro, ¿no? A una tienda, a un React Store, a una interfaz de usuario. Sí, o sea, serializaciones en todos lados. Y no hablar si tú tienes JSON para las APIs REST, luego las APIs REST con GraphQL. En algún punto tienes Redis. En otro punto tienes una base de datos que puede ser Postgres para manejar en un solo lado no SQL, SQL y normal, y es decir, planas, base de datos planas. Y en otro tienes y también tienes además algún sistema de mensajería, no sé, Kafka, Rabbit o whatever. Y esto lo tienes con qué sé yo, Avro. Entonces serializa absolutamente por todos lados, todo es serializado. Las definiciones de datos se realizan en GraphQL, SQL, objetos de JavaScript y objetos de Python, suponiendo que se usa Python, ¿no? Aunque si el Python es medio fácil, JSON loads y ya tienes un diccionario de Python. Es casi natural la transformación. Esto conduce a dominios superficiales. Estos departamentos de tecnología actúan bajo la presión constante del negocio. Cuando necesitas dedicar tanto tiempo a ceremonias relacionadas con frameworks, stack tecnológicos y serialización, no queda mucho tiempo para trabajar en la lógica de negocio. Por lo tanto, los dominios son superficiales, con un 90% siendo transformación de datos y I/O, serialización de datos y I/O. Las aplicaciones son superficiales, pero lo que sí queremos es escribir dominios profundos. Ya ver, yo soy una persona que se introdujo en el tema del Domain Driven Design porque se supone que te ayudaba a abstraer el desarrollo de lógica de negocio de todo lo demás. Pero cuando tú lo llevas a determinado extremo, el código se vuelve extremadamente largo para cosas muy simples. Y hay una regla de oro en la programación. La regla de oro es, entre menos código hagas, mejor corre tu software. En la cara del código de JavaScript que se genera tras transpilar 500.000 archivos de paquetes de React o whatever. Es decir, el proceso de building que se usa ahora en front, por ejemplo. Y de eso tampoco se salva Python, ¿no? Por lo menos el programador en Python depende mucho de paquetes, que está bien, pero obviamente tú estás añadiendo muchísimo código a usar en el intérprete cuando corres tu script. Entonces, obviamente, la gente, no sé si han visto en internet muchos shorts donde la gente dice cómo detectar tu cara con la cámara. Entonces son 20 líneas de Python las que tú haces, pero detrás de eso hay 500.000 librerías de Python y después está que esas librerías son simplemente de alguna librería o de algún código en lenguaje C, por ejemplo. Y después uno se pregunta por qué ahora el software, al menos en el lado cliente, se ve tan lento en los navegadores. Habrá que preguntarse por qué será, ¿no? Una aplicación común, lógica de aplicación, y el resto es framework código de frameworks en diferentes sabores. React, que la librería esta, que Graph, que Postgres, que Redis o alguna caché que sirva Amazon, creo que también me encaché. Bueno, se vuelve diabólico. Simple App, ¿cómo serían las capas de una aplicación simple? Application Logic, la mayoría, y el resto es código del framework, que es en esencia para lo que yo creo que inicialmente se creaban los frameworks, ¿no? Para abstraerte de código repetitivo y que siempre se iba a resolver de la misma manera, no sé, acceso a base de datos, traslación, resolver la conexión con el protocolo HTTP, por ejemplo, para simplificarlo. Todo esto del enrutado, de responder, etcétera, a los requests y enviar los response. Y pues ahora los frameworks, por lo menos
los últimos que yo he tocado, con excepción quizá de Ruby on Rails, pero lo último que he visto es código, no he echado código en él. Las aplicaciones radicalmente simples tienen dominios profundos y un poco de código en los marcos. Es que aquí como esto está traducido, lo tradujo Google, pues lo tradujo con el trasero, ¿no? Pero bueno, se refiere y algo de código del framework. ¿Por qué construimos sistemas y arquitecturas complejas? Las arquitecturas complejas son un sustituto de problemas reales. Vamos a ver qué dice esto. Me chirría. Como buscamos desafíos y los dominios son superficiales, los desarrolladores crean sus propios desafíos con nuevos frameworks y sistemas. Quieren experimentar con cosas nuevas y con frecuencia escalar la tecnología a un número de clientes que solo se alcanzará en unos años. Esta parte sí estoy de acuerdo, la última. Si es que alguna vez lo hacen. Escalar prematuramente es una de las principales razones por las que las startups fracasan. No sé si será una de las principales razones, pero esto sí tiene mucha razón. A ver, querer experimentar con cosas nuevas es como una tendencia natural en las personas. Yo quería aprender Rust cuando estaba trabajando y yo habría querido poder hacer algo con Rust. Pero uno también tiene que entender que está en una empresa que tiene que responderle a clientes, a inversores, y cualquier invento raro se puede cargar parte de eso. La confianza de los clientes en la empresa, de los mismos inversores, y puedes hacerle el trabajo más difícil a tus compañeros. Por eso es que Java triunfa tanto. Lo conoce mucha gente. Entonces, como es fácil encontrar gente que desarrolle en Java y ni siquiera que desarrolle, es fácil que las personas se introduzcan con todos los is y qué pasa, que hay alrededor de eso que acabo de decir, pues nada. Pero esto sí es otra cosa. Los desarrolladores, como se mueven también ¿sí? Entonces, de un tiempo para acá está el hype de copiar lo que hacen las empresas norteamericanas, por ejemplo. Entonces, es muy común leerse artículos de esas empresas o verse conferencias o videos de algún desarrollador o líder de esas empresas en el área tecnológica o revisar algún libro de un autor que habla de algún stack tecnológico en esas empresas. Acá vamos a nombrar el libro de Sam Newman de microservicios, por ejemplo, y querer trasladar eso a tu entorno, sea por ego, porque pues tú dices, quiero demostrar que sé hacer cosas y que las cosas que quiero hacer son difíciles, y no quiere decir que esas soluciones no vayan a ser útiles. Quiere decir que eso te sesga a pensar que de repente hay otro posible set de soluciones que puede ser más simple, en el estado en el que por lo menos en ese momento está la empresa. Entonces, claro, si tú tienes una empresa que tiene 50 usuarios, qué sé yo, a la semana, y estás empezando en tu cabeza a meterle información, arquitecturas, diseños, que son para Netflix, para Facebook, ¿ustedes me entienden? Pues te creas un sesgo bastante grave, ¿no? De repente terminas metiéndole Kafka a eso, cuando eso lo podías haber resuelto para 50 usuarios con SQLite, en lugar de Redis y en lugar de Kafka, por ejemplo. Pero bueno, los problemas que surgen son múltiples. Como escribe Rachel Kroll, esta frase está muy buena. Rachel Kroll, el código se ejecuta en las personas, en los clientes. Es decir, el resultado del código lo ven los clientes. Manténlo simple. Lo mismo ocurre con los componentes y los sistemas. Antes de que el código se ejecute en una computadora, necesita ejecutarse en tu cabeza. No comparto esto 100%. Si hablamos de código simple, de código pequeño, de alcance corto, creo que sí, toda la razón. Pero, si hablamos de código para soluciones un poco más extensas o complejas, esto no es real. Porque habrán personas contadas con los dedos que es capaz en su cabeza de diseñar toda una solución compleja para luego llevarla a código. ¿Qué hizo mi viejo Rengar? ¿Todo bien? Entonces, antes de que se ejecute en una computadora, necesita ejecutarse en tu cabeza. Es una verdad media porque en general creo que la mejor manera es iterar. Y tú iteras sobre algo más rápido, entre más pequeño y más corto sea, por lo tanto, entre más rápido puedas probarlo en el mundo real. Si se necesita una hora para entender qué está pasando, bueno, es una hora que no se dedicó a hacer algo más útil e interesante. Depende, ¿no? Pero
Con la complejidad que se agrega hoy en día, 1 hora es poco. Además, la tecnología invierte mucho en sí misma, en lugar de aportar valor comercial. Gestionar tantos sistemas y componentes requiere conocimiento y debido a la existencia de casos extremos, se producen numerosos errores. Todo esto en conjunto resulta en baja eficiencia, exceso de desarrolladores y altos costos. La verdad que sí, o sea, llega un desarrollador junior, por ejemplo, a una empresa y se encuentra con que tienen Kafka, Redis, Postgres. Dentro de Postgres tienen algunas tablas que manejan campos que son básicamente no SQL, que después por allá tienen Databricks con Lighttable, con Pipeline Real Time, que yo les digo ni Real Time porque eso del Real Time no es que exista como tal, al menos en mi conocimiento. Y además se consiguen con arquitectura hexagonal más Domain Driven Design, que normalmente estas dos van de la mano, no digo que siempre, pues pobrecito, te lo vas a encontrar que copia y pega un montón de código. Pero bueno, aquí es donde entra la simplicidad radical. ¿Qué es? Significa tener la menor cantidad posible de componentes y partes móviles. Reutiliza la tecnología para diferentes propósitos en lugar de tener una nueva parte móvil. Habrá que ver cómo está esto en inglés para entenderlo. Vamos a abrir el artículo en inglés y vamos a tenerlo en paralelo allá. Aquí. Bueno, sí, es móvil. La traducción es móvil, pero sigamos. En lugar de tener una nueva parte móvil para cada propósito. En lugar de usar Postgres como base de datos, Druid, para almacenar, para un almacén de eventos, Redis para almacenamiento en caché, RabbitMQ como cola de, más o menos lo que decía hace rato, como cola de mensaje, y Elastic para búsqueda de texto completo, usar Postgres para alojar, para guardar como bases de datos para búsqueda de texto completo, almacenamiento en caché HTML, publicación, suscripción y un almacén de eventos con Timescale DB. Esta no la conozco, sí la he escuchado. Bueno, incluso se puede simplificar más. SQLite, las últimas versiones son muy eficientes. Tú puedes usar SQLite como base de datos y como caché. Ahí hay que gestionar el problema de los backups y eso, porque SQLite no es más que un archivo, ¿no? Directamente. O sea, sí, súper simple, solo un archivo. Si ese archivo se te pierde, pues a casa. Pero no deja de ser que se aplique un sistema de backups que no es muy difícil sobre un solo archivo, la verdad. Habría que gestionar también, no sé cómo gestiona el SQLite, el tema de la concurrencia y el acceso a ese archivo, pero pues no creo que sea un gran problema. Pero con eso es súper simple. Esto nos permite tener un conocimiento más profundo, avanzar más rápido. Bueno, y durante más tiempo los desarrolladores son capaces de conocer en su conjunto el sistema. Porque cuando se complejiza tanto algo, es más difícil que los desarrolladores se mantengan al día sobre todo lo que hace la solución. Si tienes tantos componentes es difícil. Puedes entenderlos de repente por encima, pero pues es difícil. Esto nos permite tener un conocimiento más profundo, avanzar más rápido, una incorporación más profunda de nuevos desarrolladores. También lo que mencionábamos hace rato, que es más difícil hacerle el onboarding a los desarrolladores. Un buen onboarding, ¿no? Algunos dirán, no, hay que tener todo documentado, pero que tiene 50 documentos que cada uno requiere 2 horas para entenderlo, no para leerlo, para entenderlo y ver un poco de tecnologías que el desarrollador que entra no conoce tan bien. Es mejor que esté documentado, pero pues eso habla de lo complejo que es. Tener menos elementos que puedan fallar también, entre más componentes, entre más código, pues la probabilidad de fallos es más alta, por tanto tienes que gastar también mucho más tiempo escribiendo muchas más pruebas en más lugares. Tienes que hacer mucho más filtrado y detallado el proceso de llevar una solución hasta producción, desde que se desarrolla hasta producción. Tiene que pasar por más filtros, etc. Tener menos elementos que puedan fallar sin planificación de actualizaciones para docenas de framework y componentes. Esa es otra, que también se hace difícil porque se hace difícil actualizar algún componente de los que forman parte de tu solución. Y más satisfacción del desarrollador. Bueno, eso no lo sé. Los desarrolladores, bueno, yo ya no. Pero quizá cuando uno está empezando es muy feliz diciendo, uy, puedo meterle mano a esta tecnología, le puedo meter mano a esta otra tecnología, a aquella, puedo tocar esto, puedo aprender esto. Que aprendas eso bien es otra cosa, ¿no?
pero yo recuerdo que era bastante feliz aprendiendo un poquito de muchas cosas en su momento. La clave del desarrollo es entrar en el flujo, en el focus, en el flow mode, ¿no? En el modo sabio ermitaño de Naruto. ¿Ah? Entrar en la máxima expresión de amor a lo que estás haciendo. Los desarrolladores son mucho más productivos cuando están dentro del flow. Es necesario leer sobre cómo se compran los componentes, las actualizaciones y los casos extremos de las bases de datos que rompen todo esto. Sí, estarse como obteniendo. Vamos a ver cómo lo dice en inglés porque, ok, breaking components, upgrades and edge cases of database. Ok, lo que está diciendo aquí es que uno necesita saber de esas cosas cuando suceden, lo cual te saca del punto de concentración. Basecamp, los creadores de Rails, apuestan por esta simplicidad. Desarrollaron la aplicación de correo electrónico Hey con HTML y sin React. Overflow lo consigue ejecutando su servicio con una pequeña cantidad de hardware real. Esa es otra cosa. ¿Cuánto hardware requiere realmente una solución que entregue la misma cosa, ¿no? Quizá no es el mismo tipo de experiencia de usuario, que no quiere decir que sea mala o buena, sino que solucione el mismo problema cuando tiene toda esta cantidad de componentes versus cuando no lo tiene. Stack Overflow lo consigue ejecutando un servicio con una pequeña cantidad de hardware real. Resulta irónico que todas las preguntas sobre Amazon Web Services se resuelvan con un servidor Microsoft SQL o SQL Server ejecutándose en hardware real. Supongo que cuando se refieren a hardware real se refieren a directamente en físico, pero pues hardware real es todo al final, ¿no? Y el hardware irreal sería los pods, las instancias de Amazon, etcétera. Ejecutándose en hardware real sin GraphQL, sin React, sin Kafka, sin Webpack, sin Kubernetes, sin ese montón de cosas. La simplicidad radical de la que hablan es un monolito que genera HTML que se actualiza en el navegador con Turbo y el JavaScript necesario. No sé qué es Hotwire Turbo. Venga para ver qué es esta joda. Vamos más bien a preguntarle a Gemini. Vamos a ver, debe ser alguna vaina que permite cargar muy rápido y renderizar muy rápido una página, ¿no? Pero tenía el 2.5. Es la parte fundamental del framework. A ver, es un enfoque framework para construir aplicaciones web modernas desarrollado por Basecamp, es de los mismos de Ruby on Rails. Su filosofía principal es enviar HTML por red, HTML o por cable en lugar de JSON. Buscan ofrecer experiencias de usuario rápidas y dinámicas, similares a la Single Page Application, pero con menos complejidad en el lado del cliente, menos JavaScript personalizado. Ok, bueno, no hay que ir más profundo, porque si no sería estudiar qué hace esto. Entonces, bueno, esto es simplemente una herramienta que se centra en manejar el envío de HTML puro y duro al navegador. Usa únicamente Postgres como base de datos para el almacenamiento de datos, de almacenamiento de JSON, la gestión de trabajos. Bueno, la última versión de Ruby on Rails, en lugar de Postgres, permite usar SQLite. La gestión de trabajos como cola de mensajes y con un almacén de columnas como Lago, supongo que se refiere al Data Lake. Y un Data Store. O sea, todo en una sola base de datos. Supongo que eso está bien cuando estás empezando y me parece excelente. Que después habrán los que digan, no, y luego cómo cambiamos todo esto y tal. Bueno, pues yo prefiero, visto lo que he vivido, prefiero centrarme en la solución real del problema existente en que se está trabajando que en generar toda una arquitectura para lo que podría pasar. Veremos cuando esté empezando a pasar, se resolverá. Creo que es más efectivo así, pero bueno. Sistema estándar. El navegador, la API, varios microservicios, una cola de mensajes, una base de datos para los microservicios, una cola de mensajes. Y una aplicación simple. El navegador, la aplicación y la base de datos. Arquitectura de servicios, microservicios versus lo que realmente se necesita. Supongo que esto no se puede aplicar a todas las aplicaciones en términos generales, pero sí a la mayoría de aplicaciones cuando están empezando. Me parece que es suficiente. Ya luego, pues, supongo que será difícil tener un X o Twitter o Netflix o Facebook solo con esta arquitectura, pero de aquí a que una empresa sea como una de estas,
puede que nunca llegue. Y pasaron el 50-60% de su tiempo, por tanto, de sus recursos fueron invertidos en solucionar y en preparar una arquitectura, un diseño de software para algo que nunca va a pasar. Muchas startups con pocos clientes cuentan con varios microservicios. Redis, Postgres, Elastic, Kubernetes, Webpack, una single page application en JavaScript, API REST, con Apollo y Kafka. O RabbitMQ, sí, o algunas tienen los dos, ¿no? Porque pues, algunas tienen Kafka y tienen por otro lado Aptiv o Rabbit o whatever, no sé. O otro sistema de mensajería existente. Se me olvidó el nombre del otro, se me fue. Sí, o tienen los dos, porque pues en esencia Kafka y Rabbit son diferentes. Para una cola de mensajes, un servicio de workers. Comparamos esto con una configuración simple que solo usa Postgres alojado en algún lugar, en lugar de tener Elastic, Redis y también Postgres. No sé qué será OnPoly, pero pues algo para renderizar HTML, como ahí dice. En el servidor, en un monolito, y BigQuery para un almacén analítico. Una configuración mucho más pequeña logra lo mismo, pero tiene muchas menos partes móviles que requieren mantenimiento, aprendizaje y depuración. Muchos menos componentes necesitan ser monitoreados. Esa es otra de las cosas. La observabilidad en las aplicaciones con muchos componentes es realmente compleja. Se tiene que invertir bastante en tener una buena observabilidad cuando tienes una arquitectura de esas. Muchos menos componentes necesitan ser monitoreados, añadidos a un servidor a un registry. Y también obviamente se necesitan muchas menos alertas. O sea, la cantidad de alertas que habían en donde yo estaba era una locura. Y se hicieron como 2 veces cambios en los servicios que se usaban para el monitoreo. En los servicios finales pasamos de LogDNA a una cosa y después pasamos de una cosa a LogDNA, que no me acuerdo cuál es esa una cosa. Luego de LogDNA creo que fue a Grafana. Todos esos cambios fueron traumáticos. Aprender un nuevo sistema de queries para el monitoreo, aprender a usar la nueva herramienta, mudar todas las alertas. Obviamente empezaban a explotar un montón. O sea, igual las mudanzas o las migraciones, para usar la palabra más conocida, son complejas. Tan fastidiosas como una mudanza en la mía real, y bueno, en algún momento siempre hay que hacer migraciones. Pero pues yo creo que hay mucho margen para migrar algo hasta que es necesario de verdad hacerlo. Una configuración más pequeña logra lo mismo, pero tiene muchas menos partes móviles que requieren mantenimiento, aprendizaje y depuración. Sí, o sea, menos componentes, más fácil manejarlos. Pero bueno, si es que si no metemos Kafka, Redis, y que yo fui uno de los que cayó en eso, ¿no? Pero tampoco tenía elección. Hay gente que manda por encima de uno. Pero bueno, es que si no hay Kafka, no hay Redis, no hay Spark, y Flink y yo no sé qué otras cosas, nos vamos a morir porque dentro de un mes van a llegar de repente 100.000 usuarios. Si llegan 100.000 usuarios es que de repente lo estábamos haciendo bien, ¿no? Y bueno, ya lo vamos a ir resolviendo. Algunas empresas necesitan una configuración tan compleja cuando tienen más de 50 desarrolladores y millones de usuarios. Sí, la mayoría de las empresas, especialmente sus primeros años, necesitan una configuración tan compleja. No, lo que estamos hablando. ¿Y qué carajo? Si te llegan 100.000 usuarios de un día para otro, significa que tu negocio... A ver, esto no es tan simple hacerlo como decirlo, pero significa que tu negocio está tan bien que hay dinero allí y te toca invertir. ¿En cómo lo vas a invertir? Empiezas a contratar gente y además empiezas a escalar vertical y horizontalmente lo que puedas para aguantar. Miren que trabajé en un sitio que solventaba todo así. No voy a decir que era del todo bueno, pero aguantó. Configuración estándar. Muchos microservicios. Vista. Nox. Supongo que se refiere a Next.js, ¿no? Paquete web. Babel. No me acuerdo. Babel era un sistema de building o algo así. Es que yo como no hago front desde hace mucho. Bueno, hice algo de front, pero más con todo con Graph. Y era para entregárselo a los front de verdad. Simple Page Application con JavaScript. Graph. Postgres. Redis. Elastic. Kubernetes. Configuración radical simple. Radical Simplicity Configuration. Monolito. ¿Qué querrá decir no poly? Vamos a ver esta miércoles en inglés porque me jodieron. OnPoly, la vaina esa para renderizar en HTML. Y Postgres. A medida que tus necesidades aumenten, añade más componentes según lo que necesites, lo que estamos diciendo. Pero poco a poco.
pregúntate, aguanta o llévate al límite a ver si de verdad necesitas un nuevo componente. La simplicidad radical implica, esto es un paradigma que ellos proponen, ¿no? Es que no es un paradigma, no es algo nuevo, es algo que se hacía. Solo que en el contexto y en su época, pero pues yo creo que todavía se puede hacer, evidentemente. La simplicidad radical implica ampliar primero tu tecnología existente, por supuesto, lo que digo. Se puede escalar, se pueden mejorar las queries que se hacen en Postgres, ¿sí? Bueno, pues eso se hace. ¿Se puede evitar redundancia? Sí. Se puede mejorar el código porque hay mucha redundancia, porque hay mucha abstracción, por tanto hay muchas líneas de código, por tanto es más difícil depurar, whatever. Sí, todo eso se puede hacer sin necesidad de añadir un nuevo componente. Por ejemplo, si necesitas REST o GraphQL para aplicaciones móviles nativas, usa Hasura para crear REST GraphQL automáticamente desde una base de datos. Esto Hasura que automatiza la creación. ¿Qué es esto? La forma más rápida de construir, correr, gobernar y evolucionar una API sobre todos tus datos. Ok, sí. Automatizan el proceso, se conectan a las bases de datos y te ponen una API disponible. Bueno, estas herramientas no siempre te entregan lo que necesitan, ¿no? Pero en algunas partes son útiles. Como por ejemplo, hay una herramienta, se me fue el nombre, que sirve para crear formularios muy fácil. Y esa la usan mucho las empresas. En lugar de que tengas que estar tú creando tus formularios en HTML, React y todo lo que sea, al menos internamente, ¿no? Es Radical Simplicity lo mismo que elegir tecnología aburrida. Va en la misma dirección, reduce el riesgo y aumenta la eficiencia. Y aunque elegir tecnología aburrida también aborda el número de componentes, si cada tecnología es cara, deberías elegir pocas. Se centra principalmente en elegir tecnología probada. Y con tecnología probada se puede crear una arquitectura y una configuración complejas. Combinar la simplicidad radical con elegir tecnología aburrida da como resultado el mejor resultado. Pues yo no sé si sea tan aburrido, pero bueno, supongo que se refiere a eso que hablábamos hace rato de que, bueno, qué aburrido, no puedo meter Rust para hacer el parser de mi lenguaje interno que me inventé más rápido. O no puedo consumir mensajes de Kafka con X librería más rápido. Mejor hagámoslo todo desde cero en Rust. Y miren que a mí me gusta Rust, ¿no? Pero pues para mis cosas personales, para aprender. Ok, elegir tecnología aburrida da como resultado el mejor resultado. La simplicidad también funciona con tecnología existente si se cuenta con el presupuesto suficiente para contratar a los pocos ingenieros competentes, pero es mucho más fácil optar por Postgres en lugar de una nueva base de datos ingeniosa y PHP en lugar de ese nuevo y sofisticado lenguaje funcional. Eso sí, pero sin las personas que se atreven a probar un nuevo lenguaje, este nuevo lenguaje no se populariza. Me parece a mí, como toda la vida, las primeras veces, al principio, cuando sale algo nuevo, tiene que haber un grupo que lo pruebe y debería haber un grupo que lo pruebe, o al menos así funciona, y que riegue la voz, sesgada seguramente, y otros que no tanto, para que otros lo quieran usar. Lo que pasa es que, claro, tú oyes, bueno, están usando no sé qué tecnología en Netflix, por ejemplo. Bueno, vamos a usarla nosotros porque es Netflix. Seguro, como ellos la usan, es buena. Seguramente es buena, pero es mejor para el contexto en que la necesitan. La simplicidad tiene muchos más efectos secundarios positivos. Las soluciones se entregan más rápido. Los fundadores necesitan menos desarrolladores para entregar más. La empresa puede avanzar más rápido, adaptarse más fácilmente y cambiar a otra área con mayor facilidad. La simplicidad le da a tu startup muchas más probabilidades de éxito en lugar de fracaso. Si eres fundador, insiste en la simplicidad radical. ¿Se puede amar la simplicidad radical como desarrollador? No se trata de las nuevas tecnologías. ¿No fue eso lo que te impulsó a la programación? Creo que lo que te impulsó a la programación fue el reto de resolver problemas. Creo que sí, porque a mí lo que me impulsó fue que me hacían trampa en un juego online por allá en el 2004 y yo dije, ¿cómo hacen esto? Yo también quiero hacer trampa. Y bueno, así empecé. Y el reto no debería provenir de aprender nuevas tecnologías, sino de resolver problemas complejos.
Con más tiempo disponible es más fácil resolver problemas complejos en el dominio con nuevos algoritmos y funciones avanzadas que son gratas o sorprenden a los usuarios y no con cosas superficiales como almacenar datos en una base de datos desde un formulario. Bueno, pues no sé qué tan así sea en muchos lados, ¿no? Pero pues en muchos lugares sí se necesita simplemente almacenar los datos y ya. Todo es almacenar datos también al final, luego procesarlos y mostrarlos. O sea, eso no ha cambiado. Lo que cambia es la cantidad de los datos, por tanto, lo complejo que es procesar esos datos, lo complejo que es hacer algoritmos sobre esos datos y cómo se presentan, pero en esencia es lo mismo. ¿Se puede lograr esta simplicidad? Sí, como fundador necesitas gestionar a tu CTO. De lo contrario, construirá un castillo de ensueño con tecnología. Ya sigues Lean Startup para maximizar las oportunidades de tu startup. Ese libro es bueno. La simplicidad se complementa a la perfección con Lean Startup en el aspecto tecnológico. Forma una trinidad junto con Lean Startup para los negocios y Scrum para los procesos. Yo no sé si Scrum, ¿no? Diría más bien que el manifiesto Agile es el bueno, pero Scrum, aquí sí se me cae el castillo de naipes que el artículo me estaba gustando. Scrum, no sé, 500.000 reuniones para hablar de lo mismo durante 15 días seguidos, o dailies para hablar de lo mismo que se habló en el daily anterior, dailies que se ponen en el calendario de 15 minutos y terminan siendo de 1 hora. ¿Ah? Para que después igual los desarrolladores por su cuenta se comuniquen y hagan reuniones entre ellos porque lo que hablaron en el daily no fue suficiente o porque no fue claro o porque habían muchos contextos entrelazados. Permite experimentar con rapidez, entregar con anticipación y pivotar si es necesario. Una arquitectura sobrecargada limita, eso sí, y sabotea tu proyecto, y más si estás siguiendo el Lean Startup. Como CTO o director de tecnología, necesitas crear un entorno donde las personas puedan crecer y experimentar sin depender de un ecosistema tecnológico en expansión. Claro, porque, o sea, si tú estás siempre mirando hacia afuera, siempre están saliendo nuevas tecnologías, nuevas versiones, nuevas librerías y es imposible que tú te pongas al día con eso. En su lugar, busca desafíos empresariales. Hola César, ¿cómo estás? Nos vemos más tardecito en el gameplay. En su lugar, busca desafíos empresariales que puedan resolverse con tus inventos, tu ingenio y tus algoritmos. Y no con más juguetes de la tienda. Mis momentos de mayor orgullo programando fueron cuando de niño descifré un algoritmo para Hanoi y escribí mi propia búsqueda de texto completo mucho antes de que existieran frameworks como Lucene. No sé qué framework será eso. Supongo que será para buscar texto. ¡Qué sagaz que soy! La búsqueda de Google tiene una interfaz sencilla, pero un dominio profundo. El escribir 2 más 2 no busca ese término, sino que imprime una calculadora y muestra 4. Esta es una función avanzada que los usuarios disfrutan. Yo sí uso bastante eso. Ahora cada vez que voy a sacar un cálculo que no puedo hacer mentalmente rápido, me voy al buscador y lo escribo ahí. Esto es una función avanzada que los usuarios disfrutan. Es posible que... Así que, bueno, la primera vez que disfruté bastante la programación fue cuando pude terminar el jueguito de Pong, la primera vez. Y otra fue cuando corrí por primera vez un servidor para correr PHP, lo que en ese entonces se llamaba Apache como módulo de PHP, creo que era, que uno tenía que hacer la configuración a mano y tal. Cuando corría el PHP Info, felicidad pura. ¿Cuándo fue la otra? Cuando pudimos hacer un modelo en Blender, una malla, un diseño 3D para que nos entendamos, un personaje en 3D, una porquería, pero bueno. Y cargarlo con Ogre 3D, que es una librería que permite renderizar objetos, cosas 3D. Ahí también fui feliz. Bueno, sigamos. Ya va a terminar el artículo igual. La simplicidad radical elimina toda la tecnología que no aporta valor al cliente. La simplicidad radical conduce a dominios profundos y tecnología profunda. No sé si tecnología profunda, porque eso es medio subjetivo a veces. Pero si te da más tiempo a centrarte en solucionar el problema real por el cual existe la startup o lo que sea que estás haciendo, pues probablemente vas a solucionarlo mejor porque vas a tener más tiempo para eso. En lugar de estarte preocupando por actualizar librerías, porque el código es así o asado, por montar yo no sé qué actualización de Amazon, whatever. La simplicidad radical hace felices a todos. Bueno, esto ya es como un mantra, ¿no? Religioso, pero bueno. Yo era bastante feliz cuando hacía las cosas así igual. La simplicidad radical facilita que los nuevos desarrolladores comprendan un sistema, hace que la configuración y las pruebas sean fáciles,
La configuración sí, o sea, yo odio las configuraciones complejas. Dígame, en los stats con Java, que tienes unos build y unos settings Gradle con 500.000 líneas. ¿Ah? Se rompe algo y luego tardas más para solucionar lo que se rompió que para echar el código que tenías que hacer. La simplicidad radical te devuelve control. Bueno, sí, si es menos compleja, tienes más control. La simplicidad radical gana. Sean simples, muchachos. ¿Eh? Nada de eso, nada. Todos vamos a volver al lenguaje C. No, lenguaje C no, porque con los precompilados se pone fastidioso. No sé. Todos vámonos a hacer Go. Hacer SIG, sí, SIG y Go. Nada más. Enviamos todo en HTML y CSS al navegador y bórrenlo. Todos felices. Bueno, el man tiene experiencia. Trabajó en 500 lenguajes de programación, que no significa que lo sepa bien. Pero ¿de qué ha sido CTO? Vamos a verlo en LinkedIn, al men. Escribió un libro sobre CTOs. Amazing CTO. Vamos a abrirlo en otra ventana, ¿no? En otra pestaña, para echarle un ojo luego. Y vamos a ver el LinkedIn de este señor. Pues un señor súper mayor ya. Experiencia tiene. ¿Ha sido CTO de quién? Sí, actualmente de IGMI, que fue la que mencionó ahí. Es el fundador. CTO Coach. Amazing CTO. Bueno, lo del libro. Fractional CTO. No sé, part-time, sí, ¿no? Bueno, experiencia tiene. No se le va a negar. En fin, me gustó. De hecho, estoy pensándolo seriamente que en la próxima página que necesite hacer, así sea por Side Project, la voy a hacer en Ruby on Rails. Por lo poco que sé de la última versión de Ruby on Rails, porque obviamente yo usé Ruby on Rails en sus primeras versiones, por ahí 2008, una cosa así. Por lo último que sé de Ruby on Rails, él te permite usar SQLite como base de datos principal, como almacenamiento para cola de mensajes, como caché. Con eso ya me compraron. Eso de tener que instalarme, no sé, Rabbit o usar ActiveMQ en Amazon o lo que sea. Postgres por un lado, MySQL, aunque MySQL yo la he escuchado poco ahora. Redis o Memcache, o montarte tu propio sistema en memoria, gestionarlo tú con alguna librería que lo haga, me parece innecesario, al menos para empezar, y para mucho tiempo adelante. Pero bueno, lo dejo por aquí. El artículo estuvo muy bueno, aunque es medio mantra, ¿no? Medio religioso en muchos aspectos. Tiene muchos puntos importantes, me gustaron. Para mañana tenemos este artículo, la locura de ser ingeniero de software, que yo estoy seguro que tiene que ver más o menos con esto. ¿Por qué? Porque ahora uno tiene que aprenderse 500 tecnologías, lo cual evita, como dije al principio, que te puedas volver buen programador más rápido. Antes, cuando yo empecé, lenguaje C, lo más complejo era C++, y HTML, CSS, JavaScript manual, luego apareció jQuery. Luego que si PHP para páginas o Python o Ruby on Rails, y no mucho más. No era tan difícil. Pero bueno, el mundo ha cambiado y tampoco hay que juzgar por qué se hacen las cosas como se hacen. Tiene su complejidad y bueno, yo he sido parte de eso.